El presidente Daniel Noboa asegura que el país necesita soldados extranjeros, artillería y apoyo en inteligencia para combatir al crimen organizado. 7 ataques con explosivos se reportaron en 4 provincias en las últimas 24 horas. El más grave dejó 3 muertos en Napo. Hoy en la presidencia fue presentado el proyecto para la construcción de 2 cárceles, que tendrán 3 pabellones con capacidad para 736 presos cada una. 600 policías ingresaron al sector de Sociovivienda en el noreste de Guayaquil y capturaron a 9 integrantes de la banda Los Tiguerones, que había atribuido el ataque a TC Televisión. El cabecilla de los Lobos, Fabricio Colón Pico, pide condiciones para entregarse mientras que la Fiscalía le abrió un nuevo proceso por intimidación contra Diana Salazar. La ley eléctrica aprobada anoche por la Asamblea introduce beneficios como la deducción del impuesto a la renta por intereses de préstamos quirografarios y pago de empleados domésticos. Guayaquil tuvo 8 horas de lluvia que inundó 34 vías del norte y sur. Miles de habitantes amanecieron con agua dentro de sus casas y autos. El expresidente Donald Trump puede ser sentenciado al pago de $370 millones en el proceso que le sigue la fiscal de Nueva York por fraude empresarial. El crucero más grande del mundo, con el parque acuático más grande y 20 cubiertas, llegó a Miami con 10,000 personas. Bienvenidos a Televistazo Estelar. Comenzamos con la información de las últimas acciones del gobierno para enfrentar a las bandas narcodelictivas tras la declaratoria de un conflicto armado interno. La guerra, las secuelas del terror. El presidente Daniel Noboa confirmó que 38 países darán asistencia penal internacional a Ecuador en el contexto de la crisis armada interna. Él dijo que su gobierno no negocia con terroristas, refiriéndose al video de alias Colón Pico, quien está prófugo y pidió garantías para poderse entregar. Por segundo día consecutivo, el presidente Daniel Noboa se dirigió al país mediante entrevista radial para hablar de la crisis armada interna y el estado de guerra. Esta vez confirmó que trabajan con 38 países que darán asistencia internacional y reconoció que el país necesita apoyo militar. Hemos aceptado el apoyo de Argentina, hemos aceptado el apoyo de los Estados Unidos. En este momento no es un momento de dar por ego o por vanidad decir que no, vamos a proteger nuestra soberanía, no vengan militares acá. Necesitamos apoyo militar en fuerza de personas, de soldados, asimismo como asistencia en inteligencia, asimismo como artillería y equipamiento. En el transcurso de la entrevista, que duró 17 minutos, se difundió un video en el que Fabricio Colón Pico pide garantías para entregarse. Noboa dijo que su gobierno no negocia con terroristas. Imagínense, así también tengo otros que tienen secuestrados a 30 personas y quieren acogerse al Tratado de Ginebra. Hay que tratar a los terroristas como terroristas y nosotros actuaremos con firmeza. ¿Pero le dice que se entregue? Si se quiere entregar, nadie le está impidiendo. Que se entregue si quiere. Este país ya está harto de que las condiciones las pongan los criminales. Condiciones las pone la gente de bien. Las condiciones las pone la familia ecuatoriana. Las pone el gobierno. Las pone el Estado. No las ponen los criminales. También se refirió a la necesidad del trabajo en conjunto con la Asamblea Nacional y los próximos proyectos urgentes en materia económica que enviará. Y debemos estar alineados porque una guerra cuesta y cuesta dinero. Entonces debemos de tomar acciones y medidas importantes en conjunto con el legislativo para poder sacar adelante también el financiamiento. Presentaremos un proyecto de ley de contratación pública, que hoy en día hay muchas trabas y es muy ineficiente y lento. También reformaremos la ley de turismo. Estamos abiertos a trabajar en conjunto. Pero eso sí, el presidente de la República soy yo. Noboa agradeció el apoyo ciudadano a la intervención de la fuerza pública.
El plan de recompensas financiado por los Estados Unidos incluyó en el listado a los 19 cabecillas terroristas que se convirtieron en blancos de alto valor para el gobierno ecuatoriano. Informa Francisco Garcés. El plan de recompensas publicó la lista de los 19 líderes de organizaciones terroristas que son buscados por el Ecuador. El listado está encabezado por Fabricio Colón Pico, alias Comandante Pico, autor, según la fiscal Diana Salazar, de un plan para asesinarla. Se encuentra prófugo tras escapar de la cárcel de Riobamba el lunes. Es el más buscado del país y es identificado como líder de los Lobos. Otros 5 integrantes de esa banda comparten el listado del programa de recompensas. Está también alias Conejo de los Choneros, Cocoy y Lagarto de los Tiguerones, 3 integrantes de los Águilas encabezados por Bulla Bulla, Mongolo y Narizón de los Fatales, además de miembros de los R7, Choneros Fatales, Lagartos y Zona Franca. El programa de recompensas funciona desde octubre del año pasado y es coordinado por la policía y las Fuerzas Armadas, pero financiado con recursos de Estados Unidos. Hasta ahora los 2 gobiernos han mantenido en reserva la recompensa que se ofrece por la información para detener a cualquiera de los buscados por terrorismo. Alias Fito también es parte del programa. Para información que dé con su paradero, hay una recompensa por fuera de las que se ofrece por los demás. El líder de los choneros también está prófugo. Escapó de la cárcel regional de Guayaquil. Para entregar información, el programa recibe llamadas al 131 o se debe llenar un formulario disponible en la página recompensas131.org. El programa ofrece reservas sobre la información y la identidad de quienes aporten con los datos. Fabricio Colón Pico, alias Capitán Pico, ofrece entregarse y volver a prisión si el presidente de la República garantiza su vida. El prófugo está a puertas de un nuevo proceso penal y ser buscado también por Interpol. Fabricio Colón Pico, quien el pasado lunes escapó de la cárcel de Riobamba, asegura que lo hizo porque su vida corría peligro y ahora ofrece entregarse. El video de Pico se difunde un día después del nuevo proceso en su contra anunciado por la Fiscalía por el delito de intimidación a la titular de la institución, Diana Salazar. El pedido de fecha y hora para formularle cargos ya fue sorteado y está en manos de una jueza de Quito que convocará audiencia en las próximas horas. Según Salazar, Colón Pico está detrás de un plan para asesinarla y pertenece al mismo grupo que asesinó al candidato presidencial Fernando Villavicencio. Además, el juez de la Unidad contra el Crimen Organizado, que lleva otra causa en contra de Colón Pico por secuestro, notificó a Interpol para que emita alerta roja internacional, lo busque y capture. Ese juez emitió boleta de auxilio y medidas de protección para la víctima, que en julio de 2023 fue secuestrada en Quito por un grupo de hombres armados identificado con la Banda de los Lobos. La Fiscalía acusa a Pico de liderar esa organización delictiva. Las autoridades cuentan con información de seguimientos de interceptaciones telefónicas realizadas por agentes de la Unidad Antisecuestro y Extorsión de la Policía, que según la acusación fiscal dan cuenta de más delitos, como tenencia ilegal de armas de fuego y tráfico de drogas. Colombia y Perú reaccionaron al anuncio del presidente Daniel Noboa sobre la expulsión de presos de esas nacionalidades para poder reducir el hacinamiento en las cárceles de Ecuador. Hay 3.200 presos sin exceso. Carla Delgado amplía este tema. Este jueves, en una entrevista radial, el presidente Daniel Noboa volvió a referirse a la extradición de presos extranjeros para reducir el hacinamiento en las prisiones del país. Incluso fue enfático al mencionar que los dejará en la frontera. Debemos dejarlos en la frontera y si hay acuerdos internacionales que lo soportan y debemos de tomar una decisión urgente. Esa es parte de las decisiones urgentes que tenemos que tomar. Ya hemos estado en conversaciones por varias semanas. Nos ampara nuestra ley y también acuerdos internacionales. Sin embargo, para el ministro de Justicia de Colombia, Néstor Osuna, la situación no es tan sencilla. Él reitera que existe un tratado entre ambos países sobre este tema, que no contempla una extradición masiva. Es un mecanismo que se estudia caso por caso y le hemos manifestado al Ecuador en estos momentos en los que sabemos que está pasando dificultades y en el que somos solidarios con el pueblo ecuatoriano, que si nos envían esas solicitudes caso por caso las estudiaremos a la mayor brevedad, pero no es un mecanismo masivo.
Además, cree que manejarlo de esta forma podría favorecer la impunidad. Ese es el problema, que si ellos toman la decisión de expulsarlos, realmente ellos los están liberando de la cárcel. Si tiene deudas pendientes, pero con la justicia colombiana, será capturado ahí en la frontera, como le pasa a cualquier colombiano que llegue a una frontera y tenga una deuda pendiente con nuestra justicia. Pero no podríamos aplicar la sentencia ecuatoriana. Colombia aseguró que el año pasado tuvo 10 solicitudes de extradición de presos por parte de Ecuador, de las que se aprobaron 7, y que hasta el momento no ha recibido ningún otro requerimiento. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue interrogada sobre la medida anunciada por el presidente. Si es que se diera el caso luego del debido proceso y dentro del marco legal, obviamente van a ir presos, no van a ir a la calle. Así que no tendría por qué poner en grave situación la seguridad en cuanto pisen territorio nacional de los presos que están allá en Ecuador. El presidente Noboa aseguró que las cárceles tienen un exceso de 3.000 presos. 1.500 de ellos son de nacionalidad colombiana. Según el último censo penitenciario, de los 30.000 presos que hay en el país, 3.245 son extranjeros, la mayoría colombianos, venezolanos y peruanos. Nicolás Maduro y su gobierno no se han referido al tema que concierne 1.362 presos. Durante la noche del miércoles hubo atentados en varias provincias, la mayoría en Orellana, Pichincha y El Oro. Fabiola Santana muestra la quema de vehículos e infraestructuras. Los ataques terroristas se extendieron a El Coca, provincia de Orellana. El miércoles en la noche, 2 motorizados incendiaron una discoteca en el sector Malecón Chiquito, cerca de la gobernación. Los equipos de respuesta rescataron a algunas personas, sin embargo, 3 fallecieron y 11 están heridos con quemaduras. El incendio afectó otros 11 locales. La policía reportó 4 detenidos. En la provincia del Oro hubo 4 ataques en menos de una hora. 5 vehículos fueron quemados y usados como coches bomba en Pasaje y Machala. El primero ocurrió en el sector del balneario La Cocha, en la vía Pasaje Cuenca. 2 hombres dejaron un carro con un tanque de gas y le prendieron fuego. Otros 2 motorizados lanzaron una bomba molotov sobre 2 vehículos estacionados en la Ciudadela Banco de la Vivienda y los quemaron. En el intercambiador Bella India en Machala, unos hombres lanzaron artefactos inflamables en un vehículo y lo incendiaron. Y en el barrio Caraguay, personas en moto quemaron un auto fuera de una vivienda. En Quito la tónica se mantuvo. 2 hombres en moto lanzaron un explosivo en un vehículo estacionado en La Delicia, norte de la ciudad. Minutos después, las alarmas se encendieron en el sur cuando un motorizado se acercó a la unidad de policía comunitaria de El Blanqueado y encendió un explosivo que detonó. No hubo policías heridos. Esta mañana hubo una alerta de bomba en el sector del Playón de la Marín, pero tras las verificaciones fue descartada. Lo mismo ocurrió en el Hospital Carlos Andrade Marín, centro norte de Quito. Debajo del puente Guajaló, sur de la ciudad, se encontró un explosivo. Los policías antibombas realizaron una detonación controlada. En Tena, provincia de Napo, detonó un explosivo en el puente del río Misaguallí, cerca del oleoducto. Nada de gravedad. El presidente presentó los diseños de los centros de privación de libertad que se construirán en Pastaza y en Santa Elena. Adriana Bermeo muestra las características de esas cárceles. Aprovecho la oportunidad para agradecer a los... El presidente Daniel Noboa presentó el diseño de las cárceles que, según anunció, se construirán en Pastaza y Santa Elena. Fue en un evento cerrado a la prensa en el Palacio de Carondelet, con la presencia de los ministros de Gobierno y Defensa. Se trata de un complejo rectangular de construcción blindada con triple seguridad perimetral, que en su interior tiene 8 estructuras, 6 están conectadas en pares y conforman 3 pabellones. Según el Ejecutivo, el primero será de alta seguridad, con 160 celdas, en cada una habrá espacio para 4 reos. El segundo pabellón es de máxima seguridad,
con 32 celdas y espacio para 2 privados de libertad en cada una. Un tercer pabellón será de supermáxima seguridad, también con 32 celdas. Allí se ubicará un detenido en cada cubículo. El centro tendrá una capacidad total de 736 privados de libertad. Es el inicio de un urgente saneamiento del sistema penitenciario ecuatoriano que ha estado durante décadas controlado por las mafias. Este es un paso más para poder controlar al terrorismo y al crimen organizado, que necesita ser reforzado con leyes más duras, jueces honestos y la posibilidad de extraditar a los más peligrosos. El presidente Noboa detalló que en estos centros los guardias tendrán los rostros cubiertos. El presidio contará con tecnología de punta y recursos para inhibición de señal celular y satelital, control de acceso digital y análogo, autogeneración eléctrica y sistema de tratamiento de aguas. Ni en el video ni en la información difundida por la Secretaría de Comunicación se precisa la ubicación en la que se construirán los centros. Tampoco cuándo será el inicio de los trabajos, ni de dónde saldrán los recursos para las obras, ni cuánto costarán. Mientras tanto, las cárceles siguen registrando nuevas fugas y balaceras. También continúa la retención de guías y personal administrativo. En Santo Domingo, 3 reos evadieron los controles, mientras que en Esmeraldas, presos dispararon contra militares y 4 prófugos fueron recapturados. Bessie Granja con el reporte. La Fiscalía procesó por el delito de evasión a 4 reos que fueron recapturados en Esmeraldas, tras fugarse de ese centro de rehabilitación social el pasado 9 de enero. La noche de este miércoles se registró una nueva balacera, según el Servicio de Atención a Privados de Libertad SNAI. Allí los presos dispararon contra elementos de Fuerzas Armadas que estaban en el perímetro externo. En esa cárcel, aproximadamente 12 personas siguen retenidas desde el pasado martes. Actualmente se encuentran guías penitenciarios retenidos, además de 3 personas administrativas que laboran aquí, entre ellas el director de este centro penitenciario. Según la autoridad, para verificar el estado de salud de este personal, sobrevolaron drones con cámaras de video. 60 militares custodian la cárcel de Esmeraldas, donde existen 1.385 presos. Se ha podido ver que están en el patio, ahí se reúnen las personas privadas de la libertad y se encuentran ahí también estos retenidos. Existe ya un canal abierto de negociación entre las personas privadas de la libertad y el SNAI y la Policía Nacional. Los privados de libertad continúan con la retención de personal en rechazo al traslado de cabecillas de la agrupación delictiva Los Tiguerones y la intervención de ese centro. En la cárcel de Bellavista, en Santo Domingo, se registró la fuga de 3 presos que estaban en el pabellón de mínima y máxima seguridad. Asimismo, 3 guías penitenciarios no aparecen, por lo que se presume que habrían ayudado a los reos para su escape. Según el SNAI, este miércoles también se reportaron incidentes en la cárcel del Oro y en la cárcel de Turi, en Cuenca. Se logró la liberación de 2 agentes penitenciarios. En total, 155 guías y 20 funcionarios administrativos se encuentran retenidos en 7 cárceles. Luego de 3 días no se logran resolver las negociaciones para su liberación. En el segundo día de operaciones antiterroristas, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional consiguieron resultados en 13 de las 24 provincias. Hoy fueron detenidas 52 personas consideradas terroristas por la fuerza pública y el número subió a 381 desde este miércoles. Se registraron 2 enfrentamientos armados en Guayas y Esmeraldas. En este cantón fronterizo con Colombia fue detenido alias Chiquito, uno de los cabecillas del grupo Los Tiguerones, que tiene como centro de operaciones a esa provincia. Más adelante les mostraremos el mapa de las acciones de la fuerza pública en las últimas horas. La mañana de hoy, el expresidente Rafael Correa participó en una entrevista con la radio La FM de RCN de Colombia. El ex jefe de Estado se descompuso tras una pregunta realizada por el periodista Luis Carlos Vélez sobre si busca pescar en río revuelto para volver al gobierno. ¿Por qué esa exposición tan grande en medios de comunicación? Algunos pensarían que usted quiere pescar en río revuelto y de pronto apostar de volver al gobierno. ¿Es así? ¿Qué le respondería? ¿Cuál sería el problema si yo quiero volver a ser candidato? ¿Cuál es el terror de eso?
Pero imagínense las elucubraciones suyas, por si acaso anote y escuche el pueblo ecuatoriano. Yo no he pedido una sola entrevista. Todas las entrevistas me la han pedido, incluso esta entrevista yo no se las he pedido. ¿Por qué está tan agresivo? ¿Qué es lo que le molesta? Porque me molesta, porque yo sí tengo feeling, como lo tiene el pueblo que está escuchando, la audiencia. Sí. Cuando hay mala intención, una pregunta. Pero usted siempre se pelea con la prensa. ¿Por qué no le gustan las preguntas de la prensa, presidente? ¿Por qué en vez de responderlas desde el lado positivo, las arranca desde el lado negativo, presidente? Pero tengo feeling para esto. Es decir, que no nos engañemos, no tapemos el sol con un dedo. O sea, soy el entrevistado, hay una crisis tremenda en Ecuador, pero usted empieza a elucurar. Usted ha dicho en esta entrevista que es una elucuración buscar regresar al poder. ¿Usted quiere regresar al poder en Ecuador? Por eso, entonces, usted le haría estas preguntas a otro político. Por supuesto que sí, se las hago todo el tiempo. Pero ¿por qué no me responde la pregunta? La pregunta es muy sencilla. ¿Quiere volver a ser presidente de Ecuador? Yo la vez si me da la gana, no la tengo que explicar a usted. No, pero no sea grosero, le estoy preguntando. Responda la pregunta como se la estoy preguntando. Sea un caballero y responda como se la estoy preguntando. ¿Quiere ser candidato a la presidencia de Ecuador? ¿Quiere ser candidato a la presidencia de Ecuador? Nadie lo está acorralando, no sea paranoico. Entonces lo que usted es un pequeño dictador que quiere volver a ser dictador en Ecuador. Eso es lo que usted quiere. Usted tiene un problema mental, evidentemente. No se está dando cuenta de todo lo que está diciendo, expresidente. Pero ¿cuál malintencionada si la pregunta fue si quiere ser expresidente o no? Presidente nuevamente de Ecuador. Muchas gracias, expresidente. Es usted muy amable, muy gentil. ¿Qué beneficios hay para quienes tengan préstamos quirografarios de consumo y paguen también impuesto a la renta con la nueva ley energética? Entérense en breve. Y atención, porque si tuvo una pérdida por un acto terrorista y su aseguradora no quiere cubrir los daños, pueden reclamar ante la Superintendencia de Compañías. Le explicaremos cómo al volver. Neslean vio en Damla a la hermana que perdió, pero jamás pensó que sería su peor error. ¿Sabe cómo te sientes por el suicidio de tu hermana? Porque la traición vendrá. Soy la última persona de quien sospecharía tu esposa. De quien menos lo esperaba. ¿Qué sentiste mientras hacías el amor en mi propia casa? Traicionada. Martes 23 de enero, 8:30 de la noche. Este secreto lo maté y luego tomé a los niños y escapé. Cayó en las peores manos. Nos desharemos de esa mujer. ¿De qué estás hablando? Asille asesinó a un hombre. Y aunque Asille se entregue a la manipulación. Mataste a un hombre llamado Jalil Ekber. Te buscan por asesinato. ¿Hablaste con la policía? Finalmente nos iremos de aquí, Asille. En la nueva casa te sentirás mejor. La obsesión de Helin. ¡Sorpresa! Buscará acabar con ella. Que hoy se termina tu historia. Todos ustedes tienen la culpa de cómo estoy. Destruyeron mi vida entera. Y los del destino. Capítulos finales. 8:30 de la noche. Ustedes, los que saben que los sueños de los ecuatorianos se cubren con los mejores techos. Saben que los proyectos se sostienen con los productos de la más alta calidad. Saben que el único recurso que necesitamos para transformar el futuro es nuestra gente. Y queda claro que los que saben que Adelca lo tiene todo. Techos, tubos, perfiles, varillas, clavos, alambres y mucho más. Adelca, el progreso que nos une. Difiere los pagos a 3, 6, 9 y 12 meses sin intereses. Kiwi y Mega Kiwi. Los intereses por préstamos quirografarios y de consumo podrán deducirse del pago del impuesto a la renta. Ese es uno de los cambios que plantea la ley energética. Adriana Bermeo expone otros puntos. La aprobación de la ley energética contempla 2 reformas al régimen tributario que se traducen en beneficios para los contribuyentes. Entrarán en vigencia cuando se publiquen en el registro oficial. 1. Los intereses que se generen por préstamos quirografarios y de consumo obtenidos en cualquier institución financiera podrán deducirse del pago al impuesto a la renta. Estos rubros deberán incluirse en los gastos personales para que aplique la reducción. Los créditos de consumo registran la segunda tasa de interés más alta del sector financiero. Oscila entre el 15 y el 17% anual.
Los avances realizados con la tarjeta de crédito también son préstamos de consumo. Antes de la aprobación del proyecto, solo se permitía la deducción de los intereses de créditos hipotecarios. 2. Se podrá incluir en los gastos personales sueldos de empleados que trabajen en casa y que estén afiliados a la Seguridad Social, siempre y cuando el contribuyente esté al día en los pagos cuando presente la declaración del impuesto a la renta. En otros beneficios, la norma aprobada también cambia la Ley de Transporte Terrestre y Seguridad Vial con la ampliación del plazo para que taxis y buses sustituyan sus vehículos de combustión por eléctricos hasta el 2034. El plazo concluía en el 2026. Y la maquinaria agrícola que funcione con electricidad no pagará aranceles. El Comité de Comercio Exterior tiene 120 días para ejecutar la disposición. Las compañías de seguros empezaron a cubrir los reclamos de los siniestros ocasionados por actos terroristas. Hasta el momento, por esa causa, no se han abierto procesos contra las aseguradoras. Francisco Garcés nos cuenta más. La Superintendencia de Compañías tiene activo un mecanismo para que los ciudadanos que se crean afectados por las compañías de seguros ante siniestros ocasionados por los actos terroristas que vive el país puedan reclamar la falta de cobertura. Los reclamos deben ser enviados a la misma superintendencia vía digital hasta que se normalice la atención presencial y deben cumplir 8 requisitos, entre ellos los datos personales, los de la compañía de seguros, la póliza, la constancia de haber solicitado la cobertura de un siniestro y los argumentos del reclamo. Hasta el momento, por esta causa, no se han abierto procesos contra las aseguradoras. Las 28 empresas de seguros ya empezaron a cubrir los reclamos por los sucesos de los últimos días. Algunos de los eventos que han ocurrido, las pólizas respectivas sí cubrían el acto de terrorismo o los actos como se han dado. No se está dando ningún tipo de modificación, ni de suspensión de cobertura, ni ningún tipo de restricción. Es decir, se mantienen el servicio que otorgan las compañías sobre la base de los términos contractuales que existían antes de que se declare el estado de excepción. Hay 2 salvedades para las coberturas. En los casos en que las pólizas excluyan expresamente la cobertura de daños por actos terroristas o cuando los siniestros se hayan producido en condiciones de violación de las normas. Por ejemplo, cuando un vehículo circula sin justificación en los horarios de movilización restringida por el toque de queda. Nuestra legislación claramente tipifica que es un acto terrorista. Y en función de eso, pues los pérdidas y daños que ocurran, ¿no es cierto?, serán analizados y en función también de ese análisis y de las condiciones pactadas en las pólizas, las compañías van a atender. Las empresas aseguradoras hicieron un llamado para que los ciudadanos se informen de las condiciones aceptadas en sus pólizas de seguro. En Ambato se suspenden las fiestas de la fruta y de las flores debido al estado de excepción. Eso preocupa al sector turístico y comercial de esa ciudad. Sin embargo, no es la única localidad que ha cancelado sus actividades, como le informa Estefanía Arias en el siguiente reportaje. Estaban programados 70 eventos desde este jueves 11 hasta el 13 de febrero, pero debido al estado de excepción, la fiesta de la fruta y de las flores fue suspendida temporalmente. Así lo comunicó el comité que organiza esta fiesta tradicional de Ambato cada año. Señalaron que la decisión afecta al turismo y comercio de la ciudad. Según la Cámara de Turismo de Ambato, en 2023 recibieron a 360,000 visitantes por la festividad, generando $6.543.000 para el cantón. Pero no es la única localidad que debido a la inseguridad y el toque de queda toma esa decisión. Quijos, provincia de Napo, canceló su agenda por los 69 años de cantonización que se celebra cada 17 de enero. Asimismo, la localidad de Logroño, en Morona, Santiago, no podrá festejar sus 27 años de cantonización el próximo 22 de enero. Mientras en Saquicilí, Cotopaxi, se suspendieron las actividades en honor a la Virgen del Quinche, que estaban previstas para este fin de semana y que suele reunir a unas 14,000 personas. Por ahora, las autoridades esperan que la situación mejore y que en marzo, una vez finalizado el estado de excepción, se puedan realizar los festejos.
Guayaquil soportó 8 horas de una torrencial lluvia que inundó 34 vías en el norte y sur de la ciudad. Diego Cuenca describe los estragos en varias zonas y comparte las imágenes. Guayaquil soportó 8 horas de lluvia que inundaron 34 vías. Los habitantes del norte y sur amanecieron con el agua dentro de sus casas, impidiendo que puedan salir hacia sus trabajos. Sin embargo, algunos asumieron los riesgos de circular en esas calles con sus vehículos. En la ciudadela Samanes 2, hasta los buses se quedaron atrapados. Esa vez no hubo caos en el tránsito, debido a que son pocas las personas que salieron de sus viviendas, porque las clases por ahora son virtuales y el teletrabajo se mantiene tras los atentados terroristas que soporta el país desde el lunes. Según datos del Instituto Oceanográfico de la Armada y de la Empresa Pública de Agua Potable, la intensa lluvia provocó que caiga 13.780.000 metros cúbicos de agua. Eso es como llenar 2.756 piscinas olímpicas. Los estragos golpearon 2 cuadras de la 13ª etapa de la ciudadela Alborada, donde al menos 5 carros quedaron cubiertos y los habitantes tuvieron que cargar a sus familiares para poder salir. Son 80 centímetros más. Por eso, si se quiere ingresar, solamente es por la acera. La precipitación cayó mientras había marea alta y ambos fenómenos anegaron gran parte de la ciudad, que también registró la caída de árboles en el kilómetro 16 de la vía a Daule y en la ciudadela Sauces, un sector comercial donde no pudieron abrir los locales. Las autoridades municipales indicaron que esa fuerte lluvia no supera los niveles del año pasado. La aprobación del Tratado de Libre Comercio con China tambalea en la Asamblea Nacional. La sesión en la que se trataba el tema se tuvo que suspender. No hay todavía los votos para dar paso al acuerdo y se espera retomar la cita cuando ya haya consensos. En la Asamblea por ahora las cosas no van bien para el Tratado de Libre Comercio con China. Se requieren 70 votos y en el conteo de este jueves no alcanzan. La Revolución Ciudadana, Pachacutic y parte de los independientes dijeron que no lo apoyarán. El Partido Social Cristiano y el oficialismo apoyan el acuerdo, mientras Construye está entre que sí y que no. El presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales expuso las que considera ventajas del tratado. Un mercado de 1.400 millones de personas, incremento de exportaciones de hasta 3.000 millones de dólares. El 99% de la oferta exportable del país tendrá acceso preferencial. En los productos emblemáticos como camarón, rosas o banano, el arancel se eliminará entre 5 y 10 años. La pitahaya, por ejemplo, los arándanos, el atún, van a entrar al 0% de manera inmediata. Y negó que el tratado incluya que Ecuador reciba desechos de China. Ese fue uno de los argumentos del correísmo. En esa bancada señalaron al anterior gobierno de una mala negociación, de haber hecho un acuerdo desigual que pone en riesgo la producción nacional. Y también veamos las experiencias de Costa Rica, Chile y Perú con este acuerdo comercial. Todos ellos tienen un déficit en la balanza comercial. En el mismo sentido se pronunció Pachacutic. Para eso, ¿qué deberíamos haber hecho? Iniciar un trabajo fuerte desde hace varios años atrás para fortalecer la capacidad de nuestros pequeños empresarios. Desde el Partido Social Cristiano recordaron que hay 828 exclusiones, es decir, productos que no podrán llegar al país y competir con los nacionales. Entre ellos, textiles, calzado, metalmecánica, madera, leche líquida y en polvo. Estamos hablando de la cerámica, estamos hablando de otros productos que se los han cuidado para evitar y justamente tengan pues esta mayor competitividad dentro del Tratado de Libre Comercio. Desde el oficialismo criticaron que quienes se oponen hablan de los productos que precisamente están excluidos. Ayer mandamos un buen mensaje y hoy estamos con las mentiras. Les leía lo que está en el documento, no les digo que me crean a mí, vean lo que está en el documento. Hay una protección total. La sesión debía continuar en la tarde de este jueves con el cierre del debate y la votación, pero se suspendió minutos antes. Incluso algunos legisladores ya estaban en el pleno. La cita se retomaría cuando se encuentren consensos. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría ser sentenciado al pago de una multa de $370 millones. En el proceso que le sigue la fiscal de Nueva York por fraude empresarial, hoy se escucharon los argumentos finales de la defensa y el caso quedó listo para ser resuelto en los próximos días. Trump aspira nuevamente a la presidencia en un año complejo, pues está camino a enfrentar además 4 juicios penales.
Es un año electoral en los Estados Unidos y Donald Trump ha pisado las cortes una y otra vez desde los primeros días de enero. Hoy, desde que llegó al juzgado en Manhattan, dijo que el caso en su contra es una cacería de brujas, una interferencia política. La fiscal general de Nueva York, Leticia James, acusa a Trump, a 2 de sus hijos y a altos funcionarios de la compañía de falsear información financiera e inflar el valor de la empresa y sus propiedades para beneficiarse durante unos 10 años de créditos bancarios. Si el juez Arthur Engoron lo halla culpable y acepta la solicitud de la fiscal, eso le costará a Trump $370 millones en sanciones y posiblemente la prohibición para que la corporación Trump siga haciendo negocios en Nueva York. No estaba previsto que Trump interviniera en la argumentación final, pero el juez le concedió 3 minutos en los que se declaró inocente. Arremetió contra la fiscal y contra el juez, que terminó pidiéndole a la abogada de Trump que controle a su cliente. Una vez fuera de la corte, Trump dijo que todos sus problemas civiles y penales han sido montados por el presidente Biden, a quien espera enfrentar en las presidenciales de noviembre. Trump sigue como favorito para ganar la nominación a la candidatura por el Partido Republicano y solo le quedan 2 contrincantes en el camino: el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y la ex embajadora estadounidense en la ONU, Nikki Haley, con quienes se enfrentará el lunes 15 de enero en el arranque de las elecciones primarias del partido en el estado de Iowa. Para Trump, la actividad político-electoral se suma a sus problemas judiciales, pues lo esperan otros 3 procesos penales, tanto estatales como federales, por haber retenido documentos clasificados cuando dejó la presidencia y los cargos por intentar revertir el resultado de las elecciones de 2020 que concluyeron con el asalto al Capitolio. El primero de esos juicios empezará en marzo. Y la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya comenzó esta mañana las audiencias en una demanda por genocidio contra Israel. El caso es presentado por Sudáfrica, que asegura que las acciones militares en la guerra contra Hamas son de carácter genocida porque pretenden destruir gran parte de la población palestina en Gaza. El presidente de Israel, Isaac Herzog, responde que tal afirmación es absurda y atroz, que defenderán sus acciones con orgullo ante la Corte y que el grupo Hamas tiene plena responsabilidad por la guerra que inició con el ataque terrorista en Israel. Las audiencias se desarrollarán hasta mañana y aunque no hay una fecha para emitir la sentencia, los demandantes esperan una fuerte presión a Israel para que cesen los ataques en Gaza. Y China lanzó un cohete comercial portador de 3 satélites desde una plataforma en el mar. La nave Gravity 1 estaba a bordo de una embarcación modificada como base de lanzamiento ubicada frente a la ciudad de Haiyan, en el Mar Amarillo. Los satélites enviados al espacio servirán para dar servicios meteorológicos y proporcionar datos de condiciones climáticas en grandes áreas geográficas. Casi $100.000 costará la reparación del techado de la única cárcel de máxima seguridad que tiene Ecuador, La Roca. El monto lo asumirá de forma extraordinaria la compañía aseguradora. Hernán Higuera hace el seguimiento. Que la cárcel La Roca esté 100% operativa para la coyuntura que vive el país depende de un acuerdo entre el SNAI y Seguros La Unión. Hace 4 meses no logran concretar quién elige un contratista para que reemplace los techos retorcidos que dejó la explosión de un dron enviado por delincuentes con explosivos y que la policía tuvo que hacer explotar. La aseguradora en boletín de prensa dice esperar que SNAI acepte su propuesta de cobertura ex gratia, que ha planteado para cubrir los daños por $94.741. Y esto pese a que, según ella, no tendría obligación contractual porque la póliza multirriesgos cubría daños maliciosos directos hechos por vandalismo, motín, huelgas, azonadas o actos de sabotaje y terrorismo. En el sector asegurador, el término ex gratia significa el pago de indemnizaciones en forma voluntaria, aun cuando se trate de riesgos que la póliza no ampara. Televistazo desde el lunes pasado pidió a la dirección de SNAI una explicación por la cual el arreglo con la aseguradora tarda y no hay respuesta. Metástasis, la infiltración narco. La red delictiva de Leandro Norero emulaba la forma de operar del narco colombiano Pablo Escobar.
alias Yankee, su hombre de confianza, incluso le propuso desaparecer evidencias de la fiscalía replicando acciones del primo de Escobar. Luisa María Heredia con el informe. Uno de los narcos más peligrosos del mundo, Pablo Escobar, ha sido el referente de la mayoría de criminales ecuatorianos. De hecho, uno de sus apodos era precisamente el patrón, el alias que Leandro Norero adoptó. Y no fue solo el sobrenombre, también el accionar. La idea para operar las rutas del narcotráfico, lavar dinero en el sector privado y contaminar la estructura del Estado es parte de lo que considera el legado de Escobar. Su red criminal le copiaba incluso la forma de perpetrar atentados. En un chat publicado por Fiscalía y que forma parte de la evidencia del caso Metástasis, que tiene fecha 21 de junio de 2022, Eleve Angulo, mano derecha de Norero, le propuso desaparecer las pruebas que tenía el Ministerio Público en su contra, inspirado en escenas de la narconovela colombiana que narra la vida de Pablo Escobar. Ahora toca quemar la Fiscalía en Quito, mi estimado. Ahí se vuelan los celulares, cámaras y todo. De un solo. Chuzo, sería todo. Todo está en Quito, jajaja. ¿Usted cree? Mi estimado, la plena, ahí no queda ninguna prueba. Y tantas pruebas que hay. Nadie sabe quién manda a quemar. Ahí donde estaban todos esos equipos hoy. Mándelo, Ángel, a que se suicide por allá. Y como todo está cerrado, ni los bomberos llegan. Sección de audio y video del Laboratorio de Criminalística y Ciencia Forense Z9, ubicado en la avenida María de Jesús y Occidental. No creo que sea fácil la entrada. Un bombazo y chao, mi estimado. Se quedan sin pruebas. Y como aún no las abren de la cadena de custodia, chao, jajaja. Debe ser un suicida, vestido de policía, tipo Gonzalo Gaviria cuando entró a una clínica vestido de policía. Un día después de este diálogo, un grupo de encapuchados atacó el edificio. Documentos de la Oficina de Tránsito desaparecieron. Eran días de violentas movilizaciones en el país. Sembrar el caos, cocoches bomba, ataques a edificaciones estratégicas, secuestros de funcionarios y demás actos terroristas. Son otras de las escenas que Escobar hizo parte de la historia de Colombia y que las bandas criminales de Ecuador imitan. La extradición de ecuatorianos a países que los busquen por crímenes es uno de los planteamientos que el presidente Noboa pretende incluir en la consulta popular. Francisco Garcés desmenuza la propuesta que está en manos de la Corte Constitucional. Otra vez el tema de la extradición de ecuatorianos va a consulta popular. Es una de las preguntas planteadas por el presidente Daniel Noboa. Ese texto sustituirá, en caso de ser aprobado, el del artículo 79 de la Constitución que prohíbe la extradición de ciudadanos ecuatorianos. El texto propuesto contempla que se aceptará la extradición solicitada por otro estado a condición de que ese país no aplique la pena de muerte o condenas y tratos que el Ecuador considere inhumanos, crueles o degradantes, o que el extraditable no sea juzgado por tribunales de excepción. Tampoco se concederá la extradición en casos en que se la solicite por delitos políticos, delitos militares o religiosos. Límites que vienen dados por los convenios internacionales, los derechos humanos y la propia Constitución. Yo creo que establecer la extradición de connacionales desde ningún punto de vista puede ser considerado como un retroceso o una regresión de derechos, más aún cuando la propuesta no incurre en ninguna de las limitaciones que establece el 441 de la Constitución. El gobierno del expresidente Guillermo Lasso planteó una pregunta similar que no fue aceptada por la ciudadanía. Tuvo el 48,4% de respaldo y el no se impuso con el 51,5%. En ella proponía que haya la extradición de ecuatorianos por delitos transnacionales. La propuesta de Noboa no establece los delitos susceptibles de extradición. Como condición para que el Ecuador acceda a extraditar a un ciudadano nacional, consta que el delito por el que otro estado pida a un ecuatoriano esté también tipificado en el Ecuador. La guerra, con apoyo y sin plata. 3 operativos fueron ejecutados esta tarde en Guayaquil. Diego Cuenca está en el cuartel Modelo para informar cuántas personas fueron detenidas en esas intervenciones. Diego, adelante con los datos. Juan Carlos, amigos, buenas noches. Fueron 21 personas detenidas en 3 operativos durante este día acá en Guayaquil. El primero fue en Sociovivienda, en el noroeste de Guayaquil. Ahí 600 uniformados lograron capturar a 9 personas que son del grupo
terrorista Los Tiguerones, y los uniformados en ese sitio aprovecharon para borrar murales con imágenes representativas de esa organización delictiva en varios puntos de ese sector. Además, los agentes revisaron los celulares de los aprehendidos y encontraron la planificación de atentados en unidades policiales y gasolineras. Luego, otros uniformados se dirigieron al Guasmo en el sur de Guayaquil y también en la parroquia El Progreso. Allí lograron detener a 12 personas, entre ellos un adolescente de 16 años de edad. 8 de ellos son del grupo terrorista Los Lagartos y Mafia 18 y otros son del grupo terrorista Los Lobos. La novedad aquí es que entre las armas que decomisaron encontraron un arma del rastrillo de la Policía Nacional que se perdió el año pasado aquí en el cuartel Modelo. Este es el informe desde el norte de Guayaquil. Los detenidos en los operativos antiterrorismo fueron llevados ante los jueces de la Unidad contra el Crimen Organizado que opera desde Quito. La Fiscalía formuló cargos y se dictó prisión en su contra. De hecho, más audiencias se tramitan en las últimas horas. Los detenidos en los operativos antiterrorismo que ejecuta la fuerza pública han sido procesados en las últimas horas en audiencias ante jueces penales y de la Unidad contra el Crimen Organizado que opera desde Quito. En Esmeraldas, la Fiscalía formuló cargos a 3 detenidos vinculados con la quema de un vehículo en Atacames. El juez, conectado por Zoom, dictó prisión para los 2 adultos e internamiento preventivo para un adolescente. Los procesados fueron encontrados con más explosivos y dispararon en contra de la policía cuando intentaron huir. Otra audiencia se dio desde Ambato. 15 integrantes del grupo delictivo Los Lobos, según información fiscal, planificaban atentados alrededor de la cárcel e intentaban liberar a presos de su organización. Entre los aprehendidos están 3 fugados de la prisión de Riobamba. Todos fueron procesados por terrorismo y el juez dispuso que los trasladen a la cárcel de Cotopaxi. La fiscalía informó que se les incautó 6 armas de fuego, 134 cartuchos de 9 milímetros, 3 vehículos, un inhibidor de señal celular, tacos de dinamita y dinero en efectivo, y que en chats encontrados en sus teléfonos hallaron los planes de atentados. En Quevedo, Los Ríos, la Fiscalía formuló cargos por terrorismo a 9 personas. El juez dictó prisión para 6 de ellos y medidas alternativas para 2 mujeres que están embarazadas. Los encontraron con armas de fuego. En El Oro, la Fiscalía procesó a 8 detenidos por el secuestro de 3 policías. Para 7 implicados se dictó prisión y arresto domiciliario para un mayor de 65 años. En las próximas horas se han fijado más audiencias de formulación de cargos. En Bolívar, contra 3 detenidos con material explosivo y armas de fuego. Según la Fiscalía, son los responsables de un ataque anoche en Guaranda. El delito también será terrorismo. Y en Ibarra, en contra de un supuesto líder de los Lobos que fue detenido en el sector de Azaya en una redada conjunta de policía y Fuerzas Armadas. Las autoridades informaron que en su casa encontraron explosivos y armas. Ahora, las autoridades aún intentan definir a dónde van a enviar a los cerca de 400 detenidos acusados de terrorismo capturados desde el martes de esta semana. William John lo explica en el siguiente informe. Hasta este miércoles la cifra era de 329 detenidos por terrorismo a escala nacional, pero se va actualizando de acuerdo a los operativos en cada ciudad. Pero si aún hay cárceles tomadas por grupos delictivos, con guías como rehenes y otras con nuevas fugas, ¿a dónde van a llevar a todos los capturados? Es un problema que las autoridades todavía no resuelven. Solo en Guayaquil hay 46 aprehendidos por terrorismo en 2 días. En estos casos no irán ni a la cárcel regional ni a la penitenciaría. Permanecerán en el centro de detención provisional. Actualmente allí hay más de 1.200 presos y es un lugar para cortos periodos de aislamiento. Desde el SNAI reconocen que como aún no retoman el control de todas las prisiones, durante las audiencias de formulación de cargos se definirá en qué centro de rehabilitación deberán cumplir la sanción. Si no es posible en la ciudad en la que fueron capturados, será en cárceles de jurisdicciones cercanas. Eso sería en coordinación entre el juez, la policía y el SNAI.
4 municipios suman esfuerzos para apoyar a la Policía Nacional con la entrega de motos, vehículos, chalecos y otros recursos para el resguardo y patrullaje de las ciudades. Bessie Granja con más detalles. Autoridades de la prefectura de Azuay y del municipio de Cuenca entregaron a la policía y a la Guardia Ciudadana del Cabildo 45 motocicletas y 15 patrulleros con una inversión de $600.000. Para poder controlar nuestra ciudad conjuntamente con Policía Nacional, Fuerzas Armadas, los 15 alcaldes, las 61 juntas parroquiales que se encuentran presentes acá. Los vehículos se utilizarán para el control de zonas urbanas y rurales con el fin de contrarrestar las acciones de grupos de delincuencia organizada. Alcalde, prefecto, alcaldes de todo el Azuay y también los representantes de los gobiernos parroquiales y concejales. Todos nos hemos reunido para decir que aquí estamos en un solo puño. La Mesa Cantonal de Seguridad en Santo Domingo entregó 2 drones a la Policía Nacional para la vigilancia y resguardo de la ciudad. Asimismo, anunciaron que harán la entrega de las armas decomisadas en los operativos para fortalecer a las fuerzas del orden. Sin embargo, no precisaron fechas. La Dirección de Seguridad Ciudadana y Control Público del municipio de Loja entregó chalecos antibalas para la unidad de respuesta motorizada del Cuerpo de Agentes de Control. Esto es parte de los implementos que se donarán para mejorar las condiciones de patrullaje en apoyo a la seguridad ciudadana. El municipio de Quevedo gestionó también el alquiler de hoteles en el centro de la ciudad para el hospedaje de personal policial. Se favorecerá a 150 uniformados y unidades especiales. Esto se lo realiza con el fin de precautelar la seguridad de este personal. Para ello, los sitios fueron acordonados con vallas. Las actividades se retoman paulatinamente. Transporte público interprovincial, comercio, mercados y también municipios abren sus puertas. Luis Alfredo Zúñiga con una radiografía de los servicios públicos en el país. En Guayaquil se retoman las actividades. El flujo vehicular en calles como La Machala, la avenida Quito y la 9 de octubre aún no llega a la normalidad, pero fue más intenso que el del miércoles. La Metrovía y Aerovía estuvieron operativas y un 60% de la flota de buses ya circuló en la urbe. En la bahía centro de la ciudad, aunque hubo locales cerrados, cientos volvieron a abrir. Sus dueños señalaron que no podían parar por más tiempo. Se reanudó la atención presencial en las ventanillas municipales y el terminal terrestre estuvo operativo con 50 cooperativas. $9.500 de 10.000 hoteles, restaurantes, mercados y almacenes de Tulcán en Carchi estuvieron activos este jueves. Se vio patrullaje militar en las calles y los 2.000 negocios del Centro Comercial Popular atendieron al público. 800 personas se movilizaron en la terminal terrestre de la ciudad, desde donde salieron 80 de las 160 frecuencias que operan normalmente. $12 de las 33 cooperativas de transporte intra e interprovincial operaron este jueves en Machala. Sin embargo, el servicio de buses urbanos sigue suspendido. Los 7 mercados de la ciudad estuvieron abiertos, pero solo 300 de los 1.200 comerciantes estuvieron en sus puestos. En Puerto Viejo, capital de Manabí, hubo transporte público circulando y 16 de 32 cooperativas interprovinciales estuvieron activas. En los 2 mercados del centro de la ciudad, la atención se dio con normalidad, mientras el comercio abrió sus puertas. Los locales se activaron en un 80%. Así se observó en la calle Alajuela, donde se ubican 600 vendedores. En el aeropuerto Mariscal Sucre siguieron los controles y el flujo de pasajeros se normalizó. Vuelos nacionales e internacionales cumplieron sus itinerarios. El Cabildo retomó la atención presencial en sus dependencias y lo mismo en la empresa de agua potable y saneamiento. El comercio evidencia reactivación frente a lo que se observó el miércoles. Los bancos también están atendiendo.
Además, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas informó que los aeropuertos del país están 100% operativos y cuentan con medidas de seguridad. El Registro Civil anunció que en el 50% de sus agencias a escala nacional habrá atención presencial, mientras desde el Ministerio de Salud informaron que se retoma la atención de consulta externa en 1.192 hospitales. Militares y policías reforzarán su operación en 5 cantones de Guayas. Fue lo resuelto en la reunión de seguridad provincial. En esa cita también se planteó que los municipios destinen recursos para apoyo de la fuerza pública. A la reunión llegaron delegados de la Fiscalía, Fuerzas Armadas, Policía, SNAI, Secretaría de Riesgos, municipios, la prefecta y el gobernador del Guayas. Fue la primera sesión del Consejo de Seguridad Provincial tras la declaratoria del estado de excepción. Allí confirmaron que llegarán más tropas de la Policía y Fuerzas Armadas y tienen como objetivo 5 cantones: Guayaquil, Durán, El Triunfo, Daule y Yaguachi. Digamos las zonas que mayor esfuerzo requiere de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y lo mismo las carreteras. Y por eso se entregarán camas, colchones y artículos para abastecer albergues o campamentos para los refuerzos militares y policiales que llegarán a estas ciudades. En la mesa se planteó que los municipios y la prefectura reorienten sus presupuestos, que parte de los recursos que estaban destinados a planes por el fenómeno de El Niño sean derivados a la seguridad y apoyo a la fuerza pública. Además, desde el Consejo Provincial se dispuso maquinaria pesada para los operativos de demolición de guaridas de los grupos terroristas en esta provincia. En la Asamblea Nacional, las distintas organizaciones políticas que expresaron su respaldo al presidente Noboa hoy acotaron que pueden trabajar por recursos que sostengan una ofensiva militar de gran escala contra el terrorismo. 135 legisladores resolvieron la noche del miércoles respaldar las decisiones del gobierno nacional en materia de seguridad, así como la intervención de Fuerzas Armadas. 135 de 137, casi unánime el apoyo. Pero que esto no es solo verso, dicen las organizaciones políticas, que lo que sale de la boca lo van a sostener en los hechos. Porque probablemente uno de los principales temas a discutir va a ser los subsidios. Nosotros desde la bancada hemos sido absolutamente claros. Nosotros creemos que deben existir subsidios, pero focalizados en los sectores de la economía y en las personas que verdaderamente lo necesiten. Entonces, cuando esa discusión se abre y la proponga el presidente a nivel país, sin duda alguna, ese puede ser un mecanismo de aportar. En el correísmo destacan que la iniciativa de los temas en materia económica son del Ejecutivo, pero sostienen que están dispuestos a empujar la carreta e incluso se atreven a lanzar una idea como sondeando la cosa. Es momento que la banca también se meta la mano al bolsillo y de sus utilidades puedan destinar recursos para poder cubrir este estado de excepción. De hecho, los socialcristianos incluso estarían dispuestos a readecuar un principio. Yo creo que si se plantea una contribución momentánea, absolutamente clara, y que ese dinero directamente vaya a financiar el defender el país, el defender a los ciudadanos, sus bienes y sus vidas, sin duda alguna, todos estamos prestos a discutirlo y a procesarlo de la mejor manera. Dispuestos también a traducir el apoyo en hechos están los legisladores de Construye. Sin embargo, ellos tienen algunas observaciones. Yo esperaría que el presidente Noboa, antes de enviar una ley económica urgente relacionada a su plan de trabajo, relacionada a condiciones ordinarias, digamos, envíe una ley económica urgente con el objetivo de reestructurar las finanzas públicas para priorizar la lucha contra el crimen organizado. Por lo pronto, el jefe de Estado ha dicho que no va a proponer incrementos de impuestos para el pueblo. Sin embargo, aún no está claro de dónde va a sacar el dinero para afrontar una operación militar a gran escala, y desde la Asamblea le dicen que cuente no más con ellos. Violencia. ¿Cómo reaccionar? Ecuador se enfrenta a un enemigo peligroso y hasta hace poco desconocido: el terrorismo. La violencia genera temor e indefensión en adultos, jóvenes y también niños. Por ello, revisamos algunas herramientas para un mejor manejo de las emociones. Elaine Sánchez con las recomendaciones. Despertar cada mañana con hechos violentos afecta mentalmente.
Provoca ansiedad y miedo que puede derivar en altos niveles de angustia y agresividad. El cuerpo produce cortisol, mejor conocida como la hormona del estrés, que se libera en situaciones de emergencia para enfrentar problemas. Sin embargo, el cerebro no distingue entre un hecho real o una situación imaginaria. Por ello, hay que saber controlar el miedo para no generar una intoxicación de estrés, mediante herramientas que puedan ayudar en esta crisis. Tener una red de apoyo, tener con quien dialogar, con quien conversar, escuchar música, respiración consciente, mantenernos siempre en el presente. Con los niños, los especialistas recomiendan decirles la verdad y hacerles entender lo que sucede, acompañándolos y validando sus emociones. En casos, hay que recurrir a expertos en psicología. Hay técnicas que también permiten aliviar la mente. Respirar profunda y lentamente sirve para oxigenar el cerebro. Mantener la respiración durante 7 segundos y repetir el proceso 6 veces permite aclarar las ideas y aliviar el cuerpo de las tensiones. Otra opción es la relajación muscular, que se puede hacer antes, durante o después de un evento crítico. Y es un ejercicio que puede ser practicado sin límite de edad. En un asiento hay que relajar los músculos desde el cuello hasta el tobillo. Así se previenen calambres y torceduras. La violencia puede provocar que la gente esté más agresiva o tenga reacciones ofensivas. Esto aparece como mecanismo de defensa exagerado debido a lo que se está viendo en las calles. Para evitar conflictos, la comunicación asertiva y la empatía son los mejores aliados. El Comité Empresarial Ecuatoriano comenzó una campaña de donación para las Fuerzas Armadas y también la Policía Nacional, que desde el pasado 9 de enero patrulla en las calles del país. El objetivo es recolectar víveres y productos de primera necesidad para poderlos ayudar en medio de sus largas jornadas. Estefanía Arias con el tema. Los llaman héroes. Están en las calles patrullando, haciendo operativos, sin horario ni días establecidos. Y son por sus largas jornadas y la responsabilidad que tienen que el Comité Empresarial Ecuatoriano comenzó una campaña de donación para ayudar al personal de las Fuerzas Armadas y Policía. 150 gremios productivos a nivel nacional nos unimos en el Comité Empresarial y por eso estamos generando todas las sinergias posibles para poder ayudar con víveres, con recursos, con las necesidades que tengan para que puedan hacer su trabajo de la mejor manera. Aquí está el Comité Empresarial liderando, pero obviamente estamos todos los gremios, las cámaras de comercio, las cámaras de construcción, las cámaras de turismo, las cámaras de los distintos sectores productivos de la sierra, de la costa. Estamos todos juntos como sector productivo. Tú nos proteges, nosotros te cuidamos. Es el eslogan que utilizan para que los ciudadanos se sumen a la colecta. ¿Qué se puede donar? Aceite, arroz, fideo, azúcar, sal, enlatados, entre otros víveres. Además de jabón, cepillo, vitamina C, bloqueador solar, repelente, colchas, linternas y hasta toallas sanitarias. En Guayaquil, las donaciones las reciben en la estación del Cuerpo de Bomberos de San Borondón, ubicada en el kilómetro 10 de la vía principal de ese cantón. En Cuenca se ha habilitado un espacio en el Banco de Alimentos de la Arquidiócesis. Y otros centros de acopio más, pero todavía lo estamos estructurando. Las entregas de los insumos a los militares serán a escala nacional y no hay una meta, pues esta es la forma de decirles a ellos que no están solos. De igual forma, ciudadanos y empresas ofrecen alimentación e hidratación a los uniformados durante los patrullajes. Son muestras espontáneas de apoyo en distintas ciudades del país, como lo cuenta Diego Puente. La presencia de los militares y policías aumentó en las calles por el estado de guerra que rige desde el martes. Ellos reciben apoyo espontáneo de los ciudadanos durante sus patrullajes. De Guayaquil y Puerto Viejo circulan videos en los que los soldados son aplaudidos en las calles a su paso en camiones y en un centro comercial donde entraron a abastecerse. En Loja, ciudadanos donaron panes y gaseosas y se movilizaron a los puntos de control militar para entregar las raciones durante la noche. En Guayaquil hubo personas que cargaron agua en sus autos para recorrer la ciudad y asistir a los uniformados. Acciones similares se produjeron en las cercanías del Mercado Central de Puerto Viejo y de Totoracocha en Cuenca. La Gobernación del Guayas informó que una empresa de comida rápida donó hamburguesas para los soldados. Otras se hicieron presente con agua. El Ministerio de Defensa y el Ejército difundieron esos videos de afecto en sus patrullajes y agradecieron a la población. En Esmeraldas, el exjugador de la selección y exgobernador Frickson Erazo entregó comida e hidratación en algunas partes de la ciudad. Los dirigentes de Barcelona, Emelec y la Liga Pro igualmente entregaron insumos.
En 2 días de operaciones antiterroristas, las Fuerzas Armadas y la policía han detenido a 381 personas. Este jueves se registraron enfrentamientos en Guayas y Esmeraldas, informa Paul Romero. En el segundo día de operaciones antiterroristas, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continuaron con las detenciones e incautación de armas, municiones y explosivos. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó los resultados. En Santo Domingo de los Áchilas, 5 detenidos del grupo R7, 7 armas, 2.560 municiones. Esmeraldas, un enfrentamiento, un detenido alias Chiquito, cabecilla de los Tiguerones. Manabí, un detenido, un arma de fuego. Santa Elena, 2 detenidos, 2 pistolas y 140 municiones. Guayas, un enfrentamiento, 5 detenidos, un fusil, una pistola y 50 municiones. Los Ríos, 4 detenidos, 2 pistolas y una subametralladora. El Oro, un detenido, un arma y 9 municiones. Carchi, 4 detenidos, un arma. Imbabura, 7 detenidos, armas y explosivos. En Cotopaxi, 14 detenidos. Chimborazo, 4 detenidos, un arma y una granada. Napo, 3 detenidos, 6 armas. Zamora Chinchipe, 1 detenido, 2 pistolas, 50 municiones. Hasta las 18 horas de este jueves se registraron 52 detenciones. En 2 días de operaciones, el número subió a 381 personas en el país. Hace pocos minutos, el Ministerio del Interior emitió un comunicado informando que mientras dure el estado de excepción y el conflicto armado interno, se solicitará a todos los ciudadanos extranjeros que ingresen por las fronteras de Perú y Colombia el certificado de antecedentes penales. Tras 2 años y medio de juicios y apelaciones, el cabo de policía Santiago Olmedo, acusado de extralimitación en un acto de servicio por abatir a 2 asaltantes en Riobamba, fue declarado inocente por el Tribunal de Casación de la Corte Nacional. Cristian Tinajero conversó con él. Buenas noches, Santiago, qué gusto. El cabo primero Santiago Olmedo recibió a un equipo de televistazo en su casa, cuya ubicación pidió no revelar por seguridad. Tiene 36 años y desde hace 10 es policía. Luce tranquilo, abraza a su hijo, besa a su esposa, está feliz. Dice que es la primera vez que se siente así, luego de 2 años y medio de juicio, en el que fue acusado de extralimitación en un acto de servicio. Cuenta que fue el 11 de junio de 2021 cuando le cambió la vida. Ese día viajaba desde la ciudad de Naranjal, en Guayas, donde investigaba un caso, hacia la ciudad de Quito. Cuando pasaba por Riobamba, vio a un delincuente amenazar con un arma blanca a un menor de edad. A pesar de que no estaba en servicio, decidió intervenir. Nos identificamos como policías con palabras y frases absolutamente claras, entendibles para que detenga su accionar el delincuente. Logramos llamar la atención de él. Él sale en carrera en contra de mi compañero y yo veo que el menor de edad cae al piso. Narra que persiguió al implicado unos 100 metros y se aflige al recordar el momento en el que en una esquina 2 cómplices del asaltante, con pistolas y cuchillos, intentaron matarlo. Dice que en su defensa sacó su arma de dotación y disparó contra ellos. Y desde ahí comenzó el calvario porque ya en horas de la tarde nos comunicaban de que estábamos siendo aprehendidos conjuntamente con mi compañero, porque recordemos que él también, dentro de las pericias realizadas, dio positivo para la realización de disparos, es decir, él también realizó las detonaciones. Su esposa Gisela Vinuesa no puede contener las lágrimas al recordar ese momento. Recuerda que la pesadilla inició para ella con una llamada telefónica en la que Santiago le contó lo sucedido. Gisela no puede explicar lo que sintió cuando llegó la primera sentencia de un tribunal de Riobamba, de 3 años y 4 meses de prisión en contra de su esposo. Sin embargo, no perdió la esperanza e impulsó la apelación en el Tribunal Provincial de Chimborazo. Ahí les fue peor. Incrementaron la pena a 13 años. Eso estaba contaminado de corrupción, contaminado de muchas cosas malas. A pesar de los reveses, no desistieron y llevaron la causa al Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia. Ahí los jueces esta semana revertieron la sentencia y declararon inocente a Santiago Olmedo. De hecho, la parte económica se ha visto muy afectada para nosotros como familia. Hemos tenido que hacer préstamos, hemos tenido que vender lo que no teníamos para solventar los gastos que significa la defensa. Pese a la inocencia, Santiago continúa portando el grillete electrónico. Dice que hay que hacer trámites burocráticos para poder sacarse el dispositivo y olvidar la pesadilla. Sábado, domingo me pusieron.
Quito, a rescatar el centro. Al centro histórico llegan en promedio 300.000 personas a diario. Son comerciantes, servidores públicos y privados y también turistas, pero cuenta con servicios básicos para recibir a tantas personas. Carla Delgado con un nuevo recorrido del casco colonial de la capital. El centro de Quito fue construido hace 248 años. Es el mayor conjunto patrimonial de América Latina con alrededor de 130 edificaciones monumentales y más de 5.000 inmuebles registrados como históricos. Por ello, la UNESCO lo declaró Patrimonio Cultural en 1978. Es uno de los cascos coloniales mejor conservados del mundo. Y de aquello nadie tiene duda. Basta con admirar una de sus iglesias o las casas coloniales, las que contaron con la suerte de ser restauradas e incluso mejoradas. Pero al centro le faltan servicios elementales. Una verdadera catástrofe si se tiene en cuenta que recibe 300.000 personas a diario. Encontrar un baño público se vuelve una tarea imposible. Después de recorrer muchas cuadras, aparece uno. Y está en estas condiciones. Y aunque tiene más de una decena de parques y plazas, carece de inmobiliario urbano. Y las pocas bancas que hay están ocupadas por mendigos. En algunas plazas no hay luces. Tampoco los basureros son suficientes. Hay que dar los servicios mínimos, como son, por ejemplo, el caso del Internet comunitario, que a mí me parece que eso es fundamental, porque eso le permite al centro histórico proyectarse globalmente. En algunos sitios incluso no es placentero tomarse un café, porque no todos los ciudadanos son conscientes del respeto al espacio público. Usan las paredes y calles hasta como urinarios. Servicios básicos y problemas que no han encontrado soluciones a pesar de los ofrecimientos y el paso de distintas administraciones.